Bueno, a continuación nos vamos a hacer eco de un homenaje que tuvo lugar el pasado viernes aquí en nuestra ciudad. Fue un homenaje que se le realizó al jerezano José Gómez Cantillón, asesinado en el año 36 por estar afiliado a Izquierda Republicana. Este acto tuvo lugar en la calle Cazón, número 11, donde se descubrió una placa con su nombre. Allí estuvo un compañero de este programa, José Manuel Jesús, quien nos cuenta todo lo que se vivió el pasado viernes. Bueno, en principio mi intervención se va a centrar en contar de manera bastante anecdótica qué es lo que hemos descubierto que era mi abuelo. ¿Y por qué digo, ya me voy a salir del guión, por qué digo hemos descubierto? Porque también en mi familia se daba el caso de que se vivió la tragedia no como una tragedia en sí, sino como una vergüenza. La represión era tan fuerte y tan brutal y tan perversa que nosotros hemos sabido muy tarde lo que realmente sucedió con mi abuelo, que fue víctima del politicidio que precedió a lo que después estalló en guerra civil en el resto de España, y que aquí no hubo, porque aquí no hubo frente, como vosotros sabéis. Aquí lo que hubo fue una orden sistemática terrorista de practicar un genocidio lo más rápidamente posible para meterle el miedo en el cuerpo a la gente y que no hubiera respuesta. Bueno, incluso tengo entendido que todavía hay parientes y primos por ahí que se creen que el abuelo murió de una pulmonía. Y eso es para hacerle pensar a la gente hasta dónde puede llegar los tentáculos de una represión feroz que hubo en esta ciudad, ¿vale? Bueno, la cuestión es que voy a hablaros de quién era mi abuelo. Lo que nos ha llegado a nosotros de mi abuelo es que era fundamentalmente un hombre bueno. Era un hombre que practicaba, me gustaría decir más la solidaridad que la caridad, porque entiendo que es muy diferente ser solidario a ser caritativo. Mi abuelo era una persona solidaria y tenemos anécdotas que lo prueban, como por ejemplo el hecho de volver a casa un invierno sin abrigo y mi abuela reprocharle que ha hecho con el abrigo, ya lo has perdido, y dice, no, se lo da a un pobre. Y a lo que mi abuela respondió, dice, sí, pero le podías haber dado el de todos los días que tienes en casa, no el que llevas puesto, que es el de los domingos. Mi abuelo no reparaba en nada de eso. Se quedó sin abrigo, volvió a casa y ya está. Otra anécdota que refrenda el hecho de que fuera bueno es cuando en una ocasión mi tía Angelita, que era muy mala para comer, que se dice cuando era chica, se trajo una niña de la calle que pedía con una latita, desplazó a mi tía, se sentó a la mesa, hizo sentar a la niña a la mesa y le dio un plato de comer. Y le dio la lección de su vida a mi tía. Ahora mi tía rebaña hasta los tenedores. Quiero decir que no solamente le dio de comer, sino que cuando se iba le volvió a llenar la latita de comida para llevársela. Mi abuelo era una persona, ahora contaré el porqué, pero lo interpretamos como eso, como un gesto de bondad. Acostumbraba a enseñarle a los niños en el patio de esta casa a leer y escribir. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que, bajo nuestro punto de vista, lo podemos tratar como una persona buena. ¿Vale? Seguramente mis hermanos, o mi hermana sobre todo, que le han contado más, podrá ampliar o contar alguna otra anécdota al respecto. ¿Por qué mataron a mi abuelo? Bueno, evidentemente se puede decir que mi abuelo tenía todas las papeletas para matarlo. Primero, era un funcionario municipal con licencia de armas, es decir, susceptible de ofrecer resistencia desde la legalidad a los militares y mercenarios que vinieron de África. Su militancia en Izquierda Republicana. Mi abuelo tenía significación política, es decir, era una persona comprometida y era de Izquierda Republicana, un partido que lo tenía todo, era republicano y de izquierda. Y por último, y nos hemos enterado, y esto es una cosa bastante anecdótico, dentro de la anécdota, mi abuelo era masón. Mi abuelo pertenecía a una lógica masónica de Cádiz
Y tiene sentido, primero porque evidentemente está en los registros, y segundo porque la actividad secreta que trasciende de la masonería es fundamentalmente pues el afán de hacer crecer el nivel cultural de la gente. Mi abuelo enseñaba a leer y a escribir a la gente. Y también porque una vez asesinado y habiendo caído la familia en la indigencia, pues había un personaje misterioso, probablemente un compañero de su logia, que le hacía entrega a mi abuela de un sobre con dinero todos los meses para hacerle soportable el descalabro económico que le suponía quedarse sin ingreso de buena primera en casa, con 5 hijos, la mayor de 10 años, que curiosamente mi abuelo parecía que lo tenía, que hacía planificación familiar, los tenía exactamente cada 2 años. 10, mi tía Isabel, ya fallecida; 8, mi tía Angelita; 6, mi tía Luisa, también fallecida, mi primo aquí delante; 4, mi tío Pepe, que aquí está mi prima también, que es su padre, era su padre; y por último, mi madre, aquí presente, que tenía 2 añitos. Entonces, claro, tener de buena primera, interrumpirse abruptamente los ingresos, pues supuso no solamente interrumpir la vida de cuajo, tenerse mi abuela que salir a trabajar a la calle, a lo que saliera, porque evidentemente la hija de un represaliado, o sea, la esposa de un represaliado no iba a tener un trabajo, ni tenía preparación, ni le iban a dar oportunidades, lógicamente. Tenemos anécdotas 1000, pero no voy a cansar con ellas. Me acuerdo las cosas que contaba mi tía, que salían a la calle a buscar a ver dónde podían obtener una peseta. Y me acuerdo que una vez le hicieron el encargo de enderezar un saco de puntillas. Eran 2 niñas pequeñitas y subieron esta calle arrastrando un saco de puntillas, porque un carpintero le daba no sé a cuánto le pagaba el kilo de puntillas enderezadas. Hasta ahí llegaba el tema. Y evidentemente, salvo los más pequeños, mi tío Pepe y mi mamá se libraron de lo que tuvieron que hacer, que fue ponerse a trabajar, ponerse a servir, que fue de ser estudiantes prometedores, como era por ejemplo mi tía Isabel. Bueno, mi tía Isabel no sirvió, pero mis otras 2 tías se tuvieron que poner a trabajar. También estuvo un tiempo. Pero después se metió a sastre porque tenía habilidades con la costura. Bueno, todas las han tenido. Mi madre, por ejemplo, cose muy bien. ¿Verdad, mamá? Bueno, más anécdotas, más cosas. En mi familia hay un personaje que es muy curioso, y es lo que Mamá María le llamaban, que era María Cantillón, la madre de mi abuelo. María Cantillón era una persona ilustrada, una persona que venía de haberse formado en la República, en un ambiente en el que la mujer no estaba sometida al régimen talibán del nacionalcatolicismo, evidentemente. Mi abuela iba a todas partes, de hecho se entrevistó con el gobernador civil que una mujer, ya sabéis cómo el retroceso que sufrió la mujer en la dictadura, que volvió a la minoría de edad anterior a las disposiciones legales que garantizaron la igualdad de la mujer. Por eso ahora, cuando se habla de feminismo, que la palabra feminismo a los no iniciados le lleva a equívoco, la gente se cree que el feminismo es el antagónico del machismo. No, el feminismo es la igualdad. Pues ya eso lo teníamos conquistado con la República, y eso vino atrás. Pero mi abuela, nacida y criada, nacida anterior a la República, pero formada en la República, tenía una presencia y tenía una actitud de libertad que le permitió llegar a acceder hasta el gobernador civil, pero fue infructuoso, porque ya sabéis que aquí ¿quién mandaba? Pues ¿quién mandaba? El bodeguero que tenía el dinero para pagar al pistolero que después te asesinaba. En fin, por no entrar en más temas que pueden parecer ideológicos, pero en fin, es historia. Y bueno, ya creo que lo he dicho casi todo. Hay una cosa, gracias a la asociación, esto es, ya te digo, esto es la última anécdota que cuento. Gracias a la asociación, esto no lo saben mis primos todavía,
En los años 50 vinieron unos albaceas testamentarios, creo que eran de Londres, porque el apellido Cantillón no es muy conocido. Entonces vinieron unos albaceas y hicieron una reunión en la ciudad de Cádiz, de todos los Cantillón, porque por aquí, por este barrio, hay muchos Cantillón, aunque parezca mentira, o descendientes de Cantillón. Entonces, en San Agustín, aquí detrás, en la calle Oropesa, en fin, hay indicios de que la familia se extendió entre el Puerto y Jerez mucho. Y hay una señora de Valencia, Marisa Cantillón, una prima lejanísima nuestra, me comentaba el otro día que somos la quinta generación de una familia emparentada con Richard Cantillón, el economista irlandés, y me dijo textualmente que todavía hay lingotes de oro en el Banco de Inglaterra pendientes de adjudicar. Hombre, esto yo evidentemente no me lo creo, pero me pongo a pensar, digo, ¿cómo estarían esta gente, cómo estaría esta familia tratando de sobrevivir, sobre todo, que seguramente ninguno de ellos acudió a aquella reunión, ni siquiera para enterarse o para conocer a sus primos o para enterarse de que era aquello? Os pido, José Luis, os pido en representación de la familia que puedas hacer levantada de ese ladrillo. Por favor, levántelo. Y pone: en esta casa vivió José Gómez Cantillón, nacido en el puerto de Santa María en 1898. Perteneció a Izquierda Republicana, fusilado en 1936. Valga nuestro homenaje. Bueno, pues diferentes partidos políticos, familiares y también distintas entidades y miembros de la memoria de la Plataforma de Recuperación de la Memoria Democrática asistieron a este acto. Por cierto, ya son 6 con esta las placas que se ubican en diferentes calles de nuestra ciudad, recordando a personas que fallecieron durante la represión franquista. A continuación nos vamos a ir hasta la sede de la Fundación Caballero Bonal, porque allí se ha presentado el libro La puerta entornada, de Joaquín López Bustamante, una de las citas principales que ha tenido estos días la sede de la Fundación Caballero Bonal. Contó además con la presentación de David Eloy Rodríguez y con la colaboración especial del cantautor flamenco Frasquito. Y de repente me empieza a venir a la cabeza, por aquí se paseó, por aquí estuvo ese poeta tan famoso, me absorbió, me abdució. No tengo palabras para decir realmente lo que pasó, hasta tal punto que recuerdo que me iba a pasear por esa calle todos los días y a los 15 o 20 días mi señora esposa me preguntó: ¿es que te has hecho alguna novia ahí en Orihuela? Literalmente. Porque realmente me atrapó. Me cayó la primera antología en las manos y entonces cuando empecé a descubrir perlas, ¿no? Y aquello que nos han mal enseñado los guitarristas como Paco de Lucía, que nos ha tenido a todos ensimismados, pues yo cogía textos chiquiticos. De repente veía una frase que me molaba y digo, pues esto va por aquí o esto va por allá. Hasta que realmente me llegó el crudo, con la elegía de Ramón Sigé, con las nanas de la cebolla. Y luego, mucho después, que fui descubriendo textos que me eran similares a lo que yo sentía, como Vientos del Pueblo, por supuesto, pero había cosas también religiosas. Me liberé de la serpiente, un poema que ha dado mucho que hablar y que yo sentía similitud en cuanto a lo personal. Y a partir de ahí, pues tuve que rendirme ante eso. Me ha cambiado la vida, literalmente. O sea, la literatura a mí me ha cambiado la vida. Entonces, la observación hoy era esa, es decir, realmente tiene que quedar quieto eso ahí, porque las letras del flamenco son las que son y siento la necesidad de decir que tienen que ser esas siempre. Ahora, creo también, y lo comparto con vosotros, que la única manera de que se expanda y que llegue a mucha más gente, por lo musical, y os voy a poner un ejemplo, si me permitís. Estás tocando... Está todo ahí en la métrica y no nos salimos de una armonía. Lo que yo siento y noto es que cuando nos mueven la silla en cuanto a lo literario, entonces somos capaces de abrir nuevos términos en cuanto a lo armónico.
Claro, ya no es lo previsible. Que fue lo que pasó con La leyenda del tiempo, creo. Que musicalmente también era distinto. Entonces, un ejemplo, rompiendo un poco con lo que me pedían, ¿no? Que yo lo he descubierto hace poquito, es que me entero que gente como Sabina o Jorge Dresler escriben en décimas espinelas. Sí, ahora está muy de moda. Tú verás, pues yo eso en la vida, o sea, yo no sé ni lo que es eso, realmente. Yo soy muy cortito. Terminé GB, pero de chiripa, porque me copiaba de Rosa Mari, que era mi novia. Entonces, he hecho un vistazo y yo quise entrar en un foro y hice una intentona, ¿no? Una intentona, otra intentona, y empezaba a escribir las cosas y de repente, pues me encuentro con una letra y la sorpresa es que cuando la llevo a la armonía, me cambia el cuento. Yo que estoy acostumbrado a esa cadencia andaluza, donde hay un montón de estribillos, de repente el texto dice... No puedo evitar sentir, si yo te tengo delante y tú me miras de frente, el amor puede surgir, tanto de ti como de mí, de dos almas tan iguales, un solo cuerpo renace, no importa cuándo ni cómo, el uno del otro somos y el amor brota salvaje. Ya ves que no espero nada, solo si tú me llamas. Como antes, yo tengo un amor en mi vida, como los de antes, y amores que nunca en la vida pueden olvidarse, como antes. La cuestión aquí, armónicamente, es que